Dije la cosa más horrible al mejor hombre que he tenido en mi vida, y ahora lo estoy pagando, cada 2 fines de semana. Tengo 32 años, soy madre soltera. Bueno, supongo que ya no tan soltera, y he arruinado por completo todo lo bueno que había en mi vida. Lo conocí en una barbacoa en casa de unos amigos, hace 4 años. No estaba buscando a nadie, Mark tenía apenas 3 años entonces, y sinceramente, salir con alguien siendo madre soltera, es una pesadilla. La mayoría huye en cuanto se enteran de que tienes un hijo, o fingen que no les importa, hasta que se dan cuenta de que los niños requieren trabajo de verdad, no son solo accesorios lindos. Así que me sorprendió cuando ese hombre alto, guapo, con la risa más cálida del mundo, seguía encontrando razones para hablar conmigo, incluso después de que mi amiga mencionara que yo era la mamá de Mark. Me pidió mi número antes de irme, y estuve a punto de no dárselo. ¿Para qué? Pero algo en la forma en que me miró, sin lástima, ni como si yo fuera un caso perdido, me hizo arriesgarme. En nuestra primera cita, él sugirió ir al museo infantil, para que Mark pudiera venir también. ¿Quién hace eso? La mayoría de los hombres quieren fingir que tu hijo no existe, tanto tiempo como sea posible. Todo avanzó muy rápido desde entonces. Fue paciente con los berrinches de Mark, nunca se quejó cuando teníamos que cancelar salidas por infecciones de oído o problemas con la niñera, y hasta recordaba los nombres de los peluches de Mark. Era como si estuviera audicionando para ser el mejor padrastro del mundo, o algo así. A los 3 meses, ya se quedaba a dormir, y a los 6 meses, estábamos hablando de mudarnos juntos. Fue entonces, cuando empecé a notar cosas. Pequeños comentarios sobre lo que Mark debía comer, o sugerencias sobre las rutinas a la hora de dormir. Como, ¿perdón? ¿Has estado en nuestras vidas 5 minutos y, de repente, eres un experto en mi hijo? Lo callaba de inmediato. He hecho esto sola durante años, estamos bien. Una noche, después de que mencionó que quizá Mark veía demasiada televisión, le pregunté sobre su padre. Se quedó callado, luego me contó que su padre se fue cuando él tenía 6 años, y nunca más volvió. Ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. Su madre trabajaba en 3 empleos, así que básicamente fue criado por su abuela, hasta que ella murió cuando él tenía 12. Después de eso, fue un niño con llave. Algo dentro de mí registró esa información como munición, no como algo por lo que debería sentir compasión. Nos mudamos juntos justo antes del 4º cumpleaños de Mark. Él insistió en convertir el pequeño estudio en un dormitorio de verdad para Mark, pintándolo de azul, con plantillas de nubes en el techo. Mark estaba obsesionado con él, lo seguía a todas partes como una sombra, rogándole que jugaran a los superhéroes o que leyera una historia más. Debería haber estado agradecida. En cambio, me sentía amenazada. Cuando sugirió inscribir a Mark en fútbol porque los niños necesitan quemar energía, exploté. ¿Qué vas a saber tú de lo que necesitan los niños? No es como si hubieras tenido un padre que te enseñara. El dolor en sus ojos fue inmediato, pero no me disculpé. Me dije a mí misma que solo estaba diciendo la verdad. Se convirtió en mi arma preferida. Cuando quería disciplinar a Mark por lanzar juguetes, no tuviste un padre, así que no entiendes el comportamiento normal de los niños. Cuando sugería una rutina diferente para irse a dormir. Tal vez si tu padre se hubiera quedado, sabrías que los niños necesitan consistencia, no una idea nueva cada semana. Cada vez que él ponía esa cara, como si lo hubiera abofeteado, luego simplemente se alejaba en silencio. Viendo en retrospectiva, estaba aterrada. Aterrada de dejar que alguien más tuviera autoridad sobre mi hijo. Aterrada de que se fuera, como lo hizo el padre biológico de Mark, quien desapareció en cuanto le dije que estaba embarazada. Aterrada de que Mark lo amara más a él que a mí. Así que lo mantuve al margen de cualquier decisión real de crianza, incluso mientras pagaba la mitad de las cuentas, llevaba a Mark al preescolar cada mañana, y se sentaba a ver cada episodio de ese molesto show del dinosaurio que obsesionaba a Mark. Mis amigas se daban cuenta. Eres tan afortunada, me dijo una vez mi amiga Jen. Él trata a Mark como si fuera su hijo. En lugar de estar de acuerdo, puse los ojos en blanco. Está esforzándose demasiado, dije. No es natural. En otra ocasión, mi madre vino de visita y comentó lo bien que se llevaba con Mark. Lo minimicé. Claro, ahora es divertido, pero no se encarga de lo difícil. Eso era mentira. Se encargaba totalmente de lo difícil. La noche en que Mark tuvo un virus estomacal y vomitó cada hora, fue él quien hacía la lavandería a las 3 a.m., mientras yo me sentaba con Mark. Cuando Mark pasó por una etapa de berrinches épicos en lugares públicos, él nunca se avergonzó ni se enojó, simplemente lo sacaba de la situación con calma, mientras yo quería hundirme en el suelo.
Recordaba las citas con el médico, conocía la talla de zapato de Mark, y podía preparar su almuerzo exactamente como a él le gustaba. Después de casi 2 años juntos, empezó a hablar sobre formalizar las cosas. No solo casarse, sino adoptar legalmente a Mark. Yo fingía no escuchar esas conversaciones. Mientras tanto, yo seguía comparándolo con su padre ausente, usándolo para minar su confianza, cada vez que él intentaba adentrarse demasiado en lo que yo consideraba mi territorio. Me convencía de que estaba protegiendo a mi hijo, cuando en realidad, estaba saboteando la relación más estable que cualquiera de los dos había tenido. No me di cuenta de que lo estaba alejando poco a poco, haciéndolo cuestionarse su lugar en nuestra familia. Estaba demasiado ocupada protegiendo mi posición como la única madre real de Mark, para ver el dolor que estaba causando. No sabía entonces que las relaciones tienen un punto de quiebre, o que yo me dirigía directo a él a toda velocidad. El viaje de campamento fue lo que finalmente nos destrozó. La guardería de Mark organizaba una salida de fin de semana para padres e hijos, y él llegó a casa saltando de la emoción. Antes de que yo pudiera siquiera pensar en cómo hacerle entender que no podría ir, mi novio ya estaba diciendo que lo llevaría, simplemente lo decidió, como si fuera su derecho o algo así. No puedes tomar esa decisión, le dije después de que Mark se fue a dormir. No eres su padre, he estado en su vida 2 años, dijo en voz baja, lo amo como si fuera mío. Pero no es tuyo, le solté. Y no puedes simplemente decidir estas cosas. Él respiró hondo. Soy lo más parecido a un padre que tiene. Estoy aquí todos los días. Hago las recogidas escolares, las visitas al médico, las pesadillas en medio de la noche. Jugar a la casita no te convierte en su padre, lo interrumpí. La discusión escaló hasta que estábamos gritándonos, ¿por qué siempre haces esto? Preguntó al fin, ¿por qué siempre me echas en cara que no soy realmente su padre? ¿Qué me falta exactamente? ¿Qué conocimiento mágico de la paternidad tendría si mi padre no se hubiera ido? Fue entonces cuando lo dije. Lo que no puedo retirar. Nunca serás un padre de verdad, porque no tienes idea de cómo se ve eso. Puedes fingir todo lo que quieras, pero solo estás adivinando. Mark merece algo mejor que alguien que solo está jugando a ser papá. La expresión en su rostro, fue como si algo dentro de él simplemente se hubiera roto. No me gritó de vuelta. Solo dijo, muy tranquilo, ya no puedo con esto. Durmió en el sofá esa noche. Al día siguiente, volvió del trabajo con cajas y empezó a empacar sus cosas. Me quedé en shock. En mi mente, nuestras peleas siempre terminaban con él pidiéndome perdón, no con él yéndose, ¿de verdad te vas? ¿Por una sola pelea? Le reclamé, siguiéndolo mientras empacaba. Esto no es una sola pelea, dijo sin mirarme, es la misma pelea que llevamos teniendo durante 2 años. No me ves como el padre de Mark. ¿No respetas lo que aporto? Usas mi pasado en mi contra cada vez que intento involucrarme. Intenté de todo. Lloré, prometí que cambiaría, incluso sugerí ir a terapia. Pero él ya había tomado una decisión. Cuando Mark regresó de casa de mi madre y vio las cajas, estaba confundido, luego devastado. Mi novio se arrodilló, y le prometió que aún lo vería, que seguiría en su vida. Yo estaba allí, tomando nota mental de todas las formas en que estaba manejando mal la situación. Se mudó al cuarto de huéspedes de un amigo ese mismo fin de semana. Le dije a todo el mundo que él se estaba volviendo demasiado controlador, que tuve que terminar la relación por el bien de Mark. Algunas personas lo creyeron, pero mis amigos más cercanos sabían la verdad. Habían visto cómo lo trataba. Mi madre me preguntó directamente qué había hecho para alejar al mejor hombre que había tenido. Me convencí de que volvería arrastrándose en unas semanas. No lo hizo. Al principio, pidió ver a Mark 2 veces por semana. Yo se lo puse difícil, cancelando a último minuto, diciendo que Mark estaba demasiado alterado después de las visitas, haciéndolo pasar por un sinfín de obstáculos. Nunca se quejó, solo seguía apareciendo cuando yo lo permitía. Mark preguntaba por él constantemente, le dibujaba cosas, lloraba cuando las visitas terminaban. Me decía a mí misma que solo era una fase, que Mark se adaptaría a nuestra vida anterior, solo nosotros dos. Pero subestimé cuánto se había encariñado Mark con él. El primer mes después de que se fue, Mark tuvo pesadillas casi todas las noches. Se volvió pegajoso, y su maestra de preescolar mencionó que estaba más retraído. Cuando finalmente permití una visita de fin de semana completa, después de 3 meses de contacto limitado, Mark volvió a casa más feliz de lo que lo había visto desde la ruptura. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi ex no iba a volver conmigo, pero tampoco iba a salir de la vida de Mark. Esta nueva realidad, criar en conjunto con alguien a quien no tenía ninguna obligación legal de incluir,
me aterrorizaba. Redoblé mis esfuerzos por dificultárselo, cambiando los planes a último minuto, haciéndolo demostrar su compromiso una y otra vez. Me enteré, a través de amigos en común, que había empezado terapia para trabajar sus traumas de la infancia. La misma terapia que yo había sugerido en tono burlón durante nuestras discusiones, diciéndole, tal vez deberías hablar con alguien sobre tus problemas con tu papá. Ahora lo estaba haciendo de verdad, no por mí, sino por él mismo y por su relación con Mark. Cuando pidió un calendario de visitas más estructurado, me entró el pánico. Esto no se suponía que pasara, él debía volver conmigo o rendirse con Mark por completo. Este terreno intermedio, donde podía seguir en la vida de Mark sin estar conmigo, se sentía como perder. Así que acepté, pero saboteé el acuerdo constantemente con emergencias e imprevistos. ¿La peor parte? Mark empezó a esconderme cosas. Cuando le preguntaba sobre su tiempo con él, me daba respuestas vagas. Como si supiera que encontraría razones para limitar sus visitas si me contaba demasiado. Mi hijo de 5 años estaba desarrollando una estrategia contra mí, y yo era demasiado terca para ver que el problema era yo. 8 meses después de nuestra ruptura, mi amiga Jen me llamó, ¿has visto su Facebook? Preguntó, con esa voz cuidadosa que tienen las personas cuando tienen malas noticias. Yo no lo había visto, ya no éramos amigos en redes sociales, está saliendo con alguien, dijo, parece algo serio. Fingí que no me importaba, pero en cuanto colgamos, creé un perfil falso para espiar su página. Ahí estaba él, sonriendo con una mujer que jamás había visto. Ella era bonita, de esa forma natural, relajada, con jeans y un suéter, con su brazo alrededor de él. Su estado simplemente decía, ¿en una relación? Investigué un poco y supe que ella era psicóloga infantil. Por supuesto que lo era, la carrera perfecta para jugar a ser madrastra de mi hijo. Cuando Mark volvió de su siguiente visita, la mencionó como si nada, hizo panqueques con forma de dinosaurios, dijo, como si no fuera gran cosa que esa desconocida estuviera cocinando el desayuno para mi hijo. Intenté mantener la calma, pero por dentro, hervía de rabia, ¿te cayó bien? Le pregunté, tratando de sonar neutral, es muy amable, dijo Mark. Tiene juegos en su teléfono, y me dejó jugar. Cada comentario positivo se sentía como un ataque personal. Empecé a interrogar a Mark después de cada visita. ¿Ella siempre está ahí? ¿Qué hacen juntos? ¿Tu papá alguna vez le grita como me gritaba a mí? No lo hacía, pero yo necesitaba que Mark creyera que eso era normal. Las respuestas de Mark se volvieron más cortas, más cuidadosas. A veces decía, no me acuerdo, incluso sobre cosas que acababan de pasar ese mismo día. Mientras tanto, mi vida amorosa era un desastre. Salía a algunas primeras citas, pero comparaba a todos los hombres con mi ex. Ninguno de ellos se interesaba de verdad en Mark. Hacían preguntas por cortesía, luego cambiaban de tema. Uno incluso sugirió que contratara una niñera fija, para que tuviéramos tiempo de adultos sin interrupciones. Lo eliminé de inmediato. 3 meses después de iniciar su nueva relación, mi ex me mandó un mensaje preguntando si podíamos hablar. Nos encontramos en una cafetería, mientras Mark estaba en la escuela. Se veía bien, más tranquilo de lo que lo había visto en años. Me dijo que se iba a casar. No en algún momento, no eventualmente. Ya le había propuesto matrimonio, ella había dicho que sí, y estaban planeando una pequeña ceremonia dentro de 4 meses, quería que lo supieras por mí, no por Mark ni por alguien más, dijo. Sentí el pecho apretado, ¿no es demasiado rápido? Apenas la conoces, a veces uno simplemente sabe, dijo con una pequeña sonrisa. La misma frase que yo había dicho cuando nos mudamos juntos después de 6 meses, ¿Mark lo sabe? Pregunté. Él asintió, se lo conté el fin de semana pasado, está emocionado, quiere ser el portador de los anillos. Mi hijo, emocionado de participar en la boda que celebraba a mi reemplazo. Contuve las lágrimas, asintiendo como si todo estuviera bien, como si fuera normal, esperado. Me pidió si Mark podía ir a la cena de ensayo y pasar esa noche con ellos, ya que la ceremonia era al día siguiente por la tarde. Acepté, porque decir que no habría sido admitir cuánto me dolía todo esto. Cuando se levantó para irse, se detuvo, gracias por ser comprensiva, dijo. Significa mucho que podamos criar juntos de forma positiva. La ironía era tan densa que podía ahogarme. No había sido comprensiva ni positiva con nada. Le puse trabas en cada paso del camino. Pero ahí estaba él, aún dándome el beneficio de la duda. Me senté en mi coche después de eso, y lloré, no porque todavía lo amara. Aunque quizás sí. Sino porque, en menos de un año, había construido toda una nueva vida en la que no había espacio para mí.
Había estado planeando adoptar a Mark cuando estábamos juntos, pero yo lo ignoré. Ahora, estaba creando una nueva familia, y aunque Mark tenía un lugar en ella, yo era solo la ex que complicaba los calendarios. La boda fue pequeña, solo familia y amigos cercanos, en un pequeño local con luces de hadas y centros de mesa con flores silvestres. Me presenté con una sonrisa fija, un vestido de diseñador y el cabello recién iluminado, decidida a no parecer la ex resentida. Mark corría por ahí con su pequeño traje, mostrándole a todos con orgullo los anillos atados a una pequeña almohada. Yo me quedaba en las esquinas, haciendo charla con personas que claramente sabían exactamente quién era yo, por historias en las que no había estado presente. La novia fue muy cordial, se acercó a agradecerme por compartir a Mark en su día especial. Dijo que sabía que no intentaba reemplazarme, que Mark necesitaba a su mamá. Yo asentí y dije todo lo correcto, mientras mentalmente enumeraba todo lo que estaba mal con ella. Su vestido era demasiado simple, su peinado muy informal, su maquillaje casi inexistente. Pero irradiaba felicidad, y cuando mi ex la miraba, reconocí esa expresión. Él solía mirarme así. La ceremonia fue breve. Mark cumplió perfectamente con su papel de portador de anillos, de pie junto a mi ex durante los votos, mirando con alegría a esos dos adultos que claramente lo adoraban. En la recepción, Mark se sentó en la mesa principal con ellos, como una pequeña unidad familiar. A mí me pusieron con primos lejanos y amigos del trabajo, observando desde afuera mientras mi hijo vivía un hito importante sin mí a su lado. Después de la boda, las cosas cambiaron. Donde antes yo era la guardiana de todo lo relacionado con Mark, ahora había 3 adultos en la ecuación. Su nueva esposa lo acompañaba a las reuniones de padres y maestros. Ella conocía los nombres de los amigos de Mark, y sus bocadillos favoritos. Me mandaba fotos de sus fines de semana juntos. Mark aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas, Mark armando su primer set de Lego de verdad, Mark durmiendo plácidamente en un dormitorio que habían decorado solo para él en su nueva casa. Siempre había controlado el relato de que mi ex no era un padre real, porque él mismo había crecido sin uno. Ahora, al verlo ejercer la paternidad de forma constante y amorosa, a pesar de todos mis intentos por sabotearlo, esa historia se venía abajo. Era mejor padre que muchos hombres que habían tenido modelos a seguir perfectos. Era paciente, atento, y presente de formas que no se podían fingir. La gota que colmó el vaso llegó 6 meses después de la boda. Llegué a recoger a Mark tras un fin de semana con ellos. Desde el coche, podía ver por la ventana delantera mientras Mark abrazaba a su madrastra para despedirse. Claro como el agua, lo oí decir, «Chao, mamá, te quiero». Se me detuvo el corazón. «Mamá». La llamó mamá. Me quedé congelada en el asiento del conductor, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Cuando Mark subió al coche, no pude evitarlo. «¿Por qué la llamaste así?» Le solté, «Ella no es tu madre. Yo soy tu madre». El rostro de Mark se arrugó. «Papá y mamá dijeron que puedo llamarla como me sienta cómodo», dijo con una vocecita. «Dijeron que eso no cambia, que tú también eres mi mamá, pero yo soy tu verdadera mamá», insistí, con la voz subiendo. «Ella es solo tu madrastra. Solo la conoces desde hace un año». Mark empezó a llorar, con esas lágrimas silenciosas que hacen que una se sienta como la villana de la historia. «Lo siento», susurró. «No lo volveré a hacer». Pero el daño ya estaba hecho. Hice que mi hijo de 6 años se disculpara por haber formado un vínculo amoroso con alguien que lo cuidaba. Cuando lo dejé en la escuela al día siguiente, seguía callado, me dio un abrazo rápido y formal, en lugar de nuestro ritual elaborado de despedida. Esa tarde, mi ex llamó. Mark había estado molesto en la escuela, y finalmente le contó a su maestra el motivo. Ella lo llamó, preocupada. Su voz era firme pero calmada. «Tenemos que hablar sobre lo que pasó», dijo. «Mark está confundido y dolido, ella no es su madre», dije de inmediato. «Yo lo llevé en mi vientre durante 9 meses, lo crié sola durante 3 años. Ella aparece, hace unos panqueques, y ya puede ser su mamá». «¿Cómo es eso justo?» «Esto no se trata de justicia», respondió él. «Se trata de que Mark se sienta seguro en todas sus relaciones. Él no te quiere menos, solo porque también la quiere a ella». Pero así se sentía. Se sentía como si me estuvieran reemplazando, borrando de la vida de mi propio hijo. Le colgué en medio de la frase. Esa noche apenas dormí, reproduciendo toda la situación en mi cabeza. Por primera vez, intenté verlo desde la perspectiva de Mark. En sus 6 años, había pasado de tener solo a mí, a tenerme a mí y al hombre que llegó a ver como su papá, luego volver a estar solo conmigo tras la ruptura, y ahora tener 2 hogares donde lo querían. ¿De verdad iba a castigarlo por adaptarse?
¿Por encontrar alegría y estabilidad donde pudiera? Pedí una cita con una terapeuta. No porque creyera que estaba equivocada, sino porque necesitaba que alguien validara lo injusto que era todo esto. La terapeuta escuchó mi historia, asintiendo en todos los momentos clave. Pero luego me preguntó, ¿qué crees que pasaría si dejaras de enfocarte en tener la razón, y empezaras a concentrarte en hacer que esta situación funcione para Mark? No tuve una buena respuesta. Cuando mi ex vino a hablar conmigo con papeles para un acuerdo formal de custodia, al principio me negué incluso a leerlos. Pero mis amigas, las pocas que no se habían cansado de mi amargura, me instaron a que al menos lo considerara. El acuerdo le daba fines de semana alternos y una cena entre semana, además de dividir los feriados y 2 semanas en verano. Era justo, incluso generoso conmigo, considerando lo involucrado que había estado desde que Mark nació. Quería pelearlo, reafirmar que yo era la única madre real aquí. Pero Mark había empezado a pedir pasar más tiempo en su casa. Tienen un columpio, explicó, sin entender cuánto dolía eso. No se trataba del columpio. Se trataba de la familia que habían creado, una en la que Mark estaba prosperando, a pesar de todos mis esfuerzos por convencerme de lo contrario. Firmé el acuerdo, pero le dije a todo el mundo que había sido idea mía, que yo estaba siendo la persona madura al permitirle ese rol formal en la vida de Mark. Algunas personas probablemente sabían la verdad, pero fueron lo suficientemente amables como para no decir nada. Mi madre, que nunca endulza las cosas, simplemente dijo, tal vez ahora empieces a enfrentar el verdadero problema. ¿Cuál es ese? Le solté, que alejaste a un buen hombre porque tenías miedo. Y ahora estás castigando a todos, en lugar de admitirlo, respondió. No le hablé durante 2 semanas después de eso. Ahora, casi 3 años después de nuestra ruptura, observo desde mi ventana frontal mientras Mark carga emocionado su mochila en el coche de mi ex. Se lo llevan a la playa por una semana, sus primeras verdaderas vacaciones familiares con ellos. Mark tiene 8 años ahora, cada día más independiente. Le va bien en la escuela, tiene amigos en ambos vecindarios, y navega entre sus 2 hogares con esa adaptabilidad que solo los niños poseen. A veces, en momentos tranquilos en los que soy completamente honesta conmigo misma, me arrepiento de lo que hice. No solo de las palabras crueles que finalmente terminaron nuestra relación, sino de los años previos de socavar su esfuerzo. Ahora veo que él no intentaba reemplazarme ni adueñarse de nada. Estaba intentando ser un compañero, compartir la carga de criar a este pequeño humano increíble. Pero esos momentos de claridad son breves. Es más fácil sentir que fui víctima, que admitir que me equivoqué. Más fácil enfocarme en cómo él siguió adelante tan rápido, construyó esta familia perfecta sin mí, logró que Mark llamara mamá a su esposa. Más fácil verme a mí misma como víctima de las circunstancias, en lugar de la arquitecta de mi propia soledad. Mientras se alejan, con Mark saludando emocionado desde el asiento trasero, me pregunto qué habría pasado si no hubiera tenido tanto miedo. Si hubiera visto su falta de padre como una herida para sanar juntos, en lugar de un arma para usar cada vez que me sentía amenazada. Si hubiera reconocido que una familia no se trata de biología, sino de quien aparece, día tras día, incluso cuando es difícil. Pero no lo hice. Y ahora veo a mi hijo crecer a medias, en un hogar del que no formo parte, con una madre que no soy yo, y un padre que estuvo dispuesto a hacer todo lo que yo dije que no podría hacer.